Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Paula Sofía Vázquez, Carlos Bravo Regidor y Gibran Ramírez vamos a analizar el juicio de desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Vamos a analizar la parte legal, pero sobre todo la política de este proceso a prácticamente un mes de las elecciones del próximo 6 de junio. Después voy a platicar con el ingeniero Sergio Alcocer. Él es investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Con él vamos a analizar cómo debe de ser la investigación para determinar las causas y los responsables del terrible accidente el día de ayer del metro en la Ciudad de México. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. La semana pasada la mayoría de Morena y partidos satélites en la Cámara de Diputados votó a favor de desaforar al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada, por un presunto daño al fisco de 6,511,000 pesos al no haber pagado los impuestos por la venta de un departamento. Una vez aprobado el desafuero por parte de los diputados federales, el Congreso local de Tamaulipas, donde el PAN tiene mayoría, votó para declarar que no procedía el desafuero. Finalmente, será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que decide qué procede en este caso. Desde luego, hay mucho que analizar desde el punto de vista jurídico, pero, en el fondo, creo que esto es más político que otra cosa. Y para debatir esto, saludo a los integrantes de la mesa de los martes. Paula Sofía Vázquez. Paula, ¿cómo estás? Buenas noches, Leo. Buenas noches, compañeros de Corea del Centro. A ver, hoy cómo nos va. Bueno, la vez pasada sí se dividió entre norte y sur, hay que decirlo. Gibran Ramírez, ¿cómo estás, Gibran? Buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches. Consternado por lo que pasó en la línea 12. Nuestras condolencias a quienes han perdido algún familiar o alguien cercano. Muy bien, qué bueno que lo dices. Ahorita vamos a tener una mesa precisamente para analizar cómo debería de ser el peritaje de este tremendo accidente y nos unimos todos, de hecho, a lo que dice Gibran, que es una condolencia a la gente que perdió algún familiar, algún amigo en este terrible accidente. Carlos Bravo, regidor, muy buenas noches. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bueno, déjame empezar contigo, Paula. Tú eres la abogada, la abogánster en este programa. Realmente sí, pues no sabemos qué es lo que va a pasar con el gobernador García Cabeza de Vaca. Ya él salió ayer y estuvo en una reunión pública de gobernadores del PAN. En fin, trata rápidamente nada más de decirnos lo que tú crees que va a pasar desde el punto de vista legal con García Cabeza de Vaca. Pues yo creo que lo que tú comentaste en tu artículo, Leo, es básicamente, en muy resumidas cuentas, lo que va a pasar jurídicamente. Se procedió al desafuero en el Congreso Federal, ahí pasó, y en el Congreso, eso se tenía que ser ratificado en el Congreso local se detuvo, bueno, votaron en contra de eliminar el fuero para poder proceder ya a realizar toda la acción del ejercicio penal. Y pues en este caso, coincido en lo que siempre hemos dicho en esta mesa, se aplica el debido proceso y pues no es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Los delitos que se le imputan no es solo el del departamento, sino también delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. No son menores, pero sí también coincido. Y bueno, lo que pasa ahorita es que se presentó de parte del Congreso Federal una controversia constitucional, porque aquí ya se metieron en un tema de si te quita del fuero el Congreso Federal, es o no, te desaforaron o no te desaforaron.
de acuerdo con la Constitución de Tamaulipas, pues no te desaforaron hasta que no te desafueren la Constitución local. Entonces, pues ahorita es una... Déjame hacer una aclaración, Paula, porque creo que esto es importante. Efectivamente, la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno Federal, presentó a la Fiscalía supuestas pruebas de estos 3 delitos: delincuencia organizada, dinero de procedencia ilícita y defraudación fiscal, pero solamente lograron probar, de acuerdo a la sección instructora de la Cámara de Diputados, el de defraudación fiscal. Los otros dos delitos no están probados, Paula, y creo que jurídicamente, y tú me dirás, pero jurídicamente solamente lo pueden procesar por el delito por el que votó la Cámara de Diputados, que fue este único. Bueno, en realidad el procedimiento de desafuero, ya una vez que esté, se pueden meter ya todos los procesos, pero sí, efectivamente, por el que se le acusa para solicitar el desafuero, y es únicamente por defraudación fiscal. En realidad, pues ya una vez que le quitan el fuero, ya lo podrían procesar por todos, pero sí, efectivamente, nada más regresando, pues ahorita lo que hay es una controversia constitucional donde tendrá que definir la Suprema Corte de quién es la facultad para retirar el fuero, si es una facultad del Congreso local o una facultad del Congreso federal. Eso jurídicamente. Ahora coincido, el tema tiene más de político que de jurídico. Así es, y entramos entonces a lo político porque, Carlos, a ti que siempre te gusta poner las cosas en contexto, pues no podemos abstraernos a la realidad de que estamos a un mes de las elecciones, ¿no? Y de que hay una intención muy clara del gobierno de recordarle al electorado los gobiernos pasados, la corrupción de los gobiernos pasados, Carlos. Exactamente, sí, justo es lo que estaba pensando, Leo. Realmente la distancia que separa la gravedad de las acusaciones con lo magro de la evidencia con la que finalmente votó el Congreso, pues sí mueve de alguna manera, digamos, a la desconfianza, ¿no? En efecto, como dices, es imposible no ver este caso y pensar que está motivado electoralmente. Digamos, es un gobernador del PAN, cabeza de vaca, que además, lo mencionas en tu columna del día de hoy, pronunció un discurso muy duro, muy crítico contra el presidente López Obrador hace no tanto, y de alguna manera parecería como que se puso él solito la diana, de alguna manera, para recibir la ira del presidente. Aunque también hay que decirlo, yo creo que hay varios contextos, Leo, no nada más el contexto electoral. También está el contexto, digamos, de los problemas de procuración de justicia con este gobierno, con la politización tanto de la Fiscalía, bueno, la vieja Procuraduría, la UIF, el Poder Judicial. O sea, sí hay una sensación como que todo ha sido ya tan politizado, y ya hemos visto casos donde hay acusaciones muy severas que obligan a funcionarios a renunciar, y una vez que lo hacen ya parece que el caso murió. O sea, como que su castigo fue obligarlos a renunciar, y todos los motivos de alguna manera que fundamentaban de alguna manera la renuncia, pues ya quedan de alguna manera olvidados o perdonados o pactados, ¿sabes? O sea, sí queda de alguna manera, a mí sí me queda mucho la sensación de que no sé a quién creerle, porque por un lado tenemos el contexto electoral y la motivación política, por el otro lado tenemos también pues todo el descrédito de las instituciones encargadas de procurar justicia, del Poder Judicial, y entonces ya uno no sabe, de pronto, no es que uno no sepa a quién creerle, es que ya no le crea a nadie, ¿no? Y quizás el tercer contexto, nada más para terminar, Leo, sea pues hace mucho que no escuchábamos de los gobernadores. Hasta el sexenio anterior, los gobernadores se habían convertido en un actor protagónico del proceso político, y después de 2018 realmente bajaron como varios pisos, digamos, en el edificio del protagonismo político, y ahora nos encontramos de pronto, un poco de la nada, un gobernador acusado de corrupción con aparentes pruebas. Yo creo que nadie en su sano juicio metería así como así las manos al fuego por el gobernador, porque también los gobernadores son otra figura profundamente desacreditada. Entonces, al final, lo que tenemos es pues como este batidillo, ¿no? Donde pues las cosas se ven muy mal, pero bien a bien ya uno no confía en el procedimiento, porque ya ha visto cómo se vician por un lado y por el otro, ¿sabes? Sí, no, totalmente de acuerdo. Gibran, pues
Yo creo que le viene esta investigación como anillo al dedo al presidente, a Morena, pues por eso, por la cuestión electoral, por recordarnos estos gobiernos corruptos, aunque hay que decirlo, aunque presentan pocas pruebas jurídicas, pues desde el punto de vista político, comunicacional, pues otra vez ahí lo que vemos es la posible corrupción de gobernadores en los estados, ¿no? Fíjate, Leo, que yo discrepo. No sé por qué, pero el gobierno y los operadores de medios del gobierno no han enfatizado suficientemente los elementos de prueba que se tienen, los que presentó la UIF. Los gobernadores de Acción Nacional incluso reclamaron que se hiciera un espectáculo público. Se me hace que ya tenían la carta preparada, porque en realidad acabaron por remitir nada más al video de YouTube del canal del Congreso. Es decir, el gobierno no volvió esto un espectáculo, y creo que porque se está viendo la debilidad del caso que presenta la Fiscalía, lo cual es lamentable. Es un caso que se fue adelgazando, digamos, que empezó robusto en la Unidad de Inteligencia Financiera, que se fue haciendo menos robusto en la Fiscalía, como suele pasar en esta Fiscalía que casi siempre atora procesos que parecen muy sólidos desde el punto de vista de las pruebas en inteligencia financiera, justamente porque no se asume como una fiscalía, sino que sigue actuando en la vieja lógica de la Procuraduría, que dice, ay, no me presentan pruebas. Bueno, pues para eso es fiscal, señor Gertz. Desde luego que es un asunto inherentemente político, desaforar a un gobernador, pero dudo mucho de su rédito electoral en este caso, Leo. Es cierto que hay muchos elementos para pensar que Cabeza de Vaca es un delincuente, los hay periodísticos de a montón y reportados por algunos de los mejores periodistas de investigación de este país desde hace tiempo. Pero al adelgazarse el caso y al quedar solamente defraudación fiscal por un departamento, estamos ante el riesgo de que aunque se concrete el desafuero, no se detenga a Cabeza de Vaca porque logre una sólida defensa jurídica. Eso, yo creo que más que tener réditos electorales, sería un revés para la comunicación política de la Cuarta Transformación. No es ninguna novedad que caigan gobernadores de Tamaulipas. Está Eugenio Hernández, está Tomás Yarrington, es más o menos normal desde que se encierran gobernadores en este país, que es básicamente el siglo XXI. Entonces, si el gobierno de la Cuarta Transformación no logra acreditar todo eso con un caso sólido, va a parecer que, al contrario, tenemos una especie de retroceso en eso que ya se había vuelto más o menos rutinario con los gobernadores que se pasan de la raya. Ya van más de una decena de ellos que se procesan, digamos, en la historia contemporánea. Si Morena no logra seguir por lo menos con esa inercia, pues más bien creo que puede costar electoralmente. Ahora, yo creo que aquí estamos frente a un caso muy interesante desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político, Paula Sofía, en un tema que sigue siendo toral para esta administración, que es lo que hizo ganar de manera contundente, me parece, a López Obrador, que es el tema de la corrupción. Finalmente, yo les pregunto, ¿esto abona, no abona para el tema de combatir la corrupción en México? Y lo digo también, Paula Sofía, porque están persiguiendo, procesando a un gobernador panista, pero, por ejemplo, al gobierno pasado de Enrique Peña Nieto, que sabemos o que presuntamente cometió varios actos de corrupción, pues no los tocan, caray, ni con el pétalo de una rosa, caray. Yo creo que en este tema que efectivamente coincido es la parte medular del discurso de Morena, que fue el discurso ganador de 2018 y sigue siendo el caballo de batalla en 2021, pues yo creo que cada vez más se le ven huecos, ¿no? Uno, por la corrupción, su propia corrupción que se hace evidente en muchas cosas que bueno, no, ahí sí no se pueden fabricar casos, ¿no? Están ahí. En otras donde se fabrican los casos y no sucede nada, la noticia a principios de esta semana de la directora del DIF que pide dinero, ¿no? Y que pues si se supone que tendrías que empezar, si ya no vas a empezar por los anteriores porque por alguna razón no los vas a tocar, pues empieza por estos, ¿no?
que ahí tienes y que están las pruebas y que la Secretaría de la Función Pública tiene conocimiento del caso y que pues simplemente, sencillamente se hizo caso omiso, ¿no? Y del otro lado, pues este uso faccioso de las instituciones, donde es uso faccioso de las instituciones que de ayer y hoy, ¿no? No vamos a decir que los anteriores no lo hacían, pero pues se suponía que estos no lo iban a hacer, ¿no? Y vemos esto y retomo lo que dice Gibran, son casos que jurídicamente son muy débiles y mediáticamente los tratan de inflar y de hacer muy fuertes, y el caso de que se pierdan jurídicamente las cosas es una cosa que ya les ha sucedido en muchas ocasiones, ¿eh? Hace poco se sacó una nota, creo que Animal Político, en el que contaba cuál había sido el final de muchos de los casos perseguidos por la función pública, y la realidad es que lo que se gana en los medios lo terminan perdiendo en lo obscurito jurídicamente. Entonces también, si hablamos incluso de efectividad, podemos decir que tiene poca efectividad la manera en la que están combatiendo a la corrupción, utilizando los instrumentos que se supone que deberían de tener, como una fiscalía que nos hemos dado cuenta que pues nomás no entiende que es independiente y nomás no se sabe llegar de pruebas, pero también pues se nota otra vez, de otra forma, pues el profundo desprecio que tienen por la técnica jurídica en este gobierno, que terminan perdiendo también casos que no deberían de perder. Es que, Carlos, a mí como mexicano y a lo largo de estos 11 años del programa, la gente que nos sigue lo ha podido atestiguar, me indigna el tema de la corrupción, y yo sí creí, ahí sí tengo que confesarlo, que siendo López Obrador, como yo creo que es un hombre honesto, él, en lo personal, sí va a hacer la diferencia para cambiar este país en materia de corrupción. Y 3 años después, bueno, 2 años y medio después, hijo, mano, no veo que estén cambiando de fondo las cosas. No sé cómo lo vean ustedes, Carlos. Sí, mira, yo comparto tu impresión, Leo. Yo creo que este gobierno hizo campaña y llegó al poder con un discurso anticorrupción muy vocal, muy potente, que realmente me parece canalizaba la indignación, el coraje social, pues por todos los escándalos de corrupción durante la administración de Peña Nieto, ¿no? En ese sentido, hubiera sido, digamos, esperable, hubiera sido razonable tener la expectativa de que ese discurso finalmente, ya que estuvieran en el poder, se tradujera, pues quizás en una serie de reformas, en una serie de proyectos, políticas, pues para empezar a emprender investigaciones y llevar a cabo procedimientos francamente ejemplares, ¿sabes? Porque ahí creo que se jugaba en buena medida una de las cartas importantes del López Obradorismo, que era la posibilidad de reconstruir la confianza pública en las instituciones a través de, digamos, investigaciones, procedimientos y sanciones ejemplares en materia de corrupción. Y lo que hemos visto, me parece, de este gobierno es que realmente no ha tenido como tal un proyecto anticorrupción. Lo que ha tenido, por un lado, es ese discurso, que sigue siendo muy vocal, muy potente, pero que empieza a mostrarse francamente desfondado cuando lo tratas de comparar o contrastar con resultados. Y por otro lado, ha tenido, digamos, una práctica de usar políticamente las acusaciones de corrupción o usar las instituciones, un uso faccioso que ya decía Paula, pues sí, de las instituciones, de todos los procedimientos jurídicos. Para mí es digamos, notable la ironía de que para este gobierno sea aparentemente tan importante la justicia y tan prescindible el derecho. O sea, creo que ya han sido demasiadas las ocasiones en las que es evidente que si no se sigue un buen procedimiento, una buena investigación, pues no vas a acabar en ningún lugar parecido ni remotamente a algo que puedas llamar justicia. Ahí está, por cierto, durmiendo el sueño de los justos, el caso Lozoya, está el caso Medina Mora, o sea, cualquier cantidad de casos en los que te das cuenta que la fuerza del discurso anticorrupción en ningún momento ha venido acompañada, digamos, de un proyecto hecho y derecho que pueda traducir ese discurso en otra cosa que no sea, pues, su uso faccioso, su uso político, no una política anticorrupción, sino un uso político
de la corrupción para fines que no tienen nada que ver con realmente combatirla, ¿no? Gibran, estoy seguro de que ayuda el discurso anticorrupción, de que ayuda a tener un presidente que él en lo personal, creo, y yo siempre lo he dicho, no es corrupto. Mira que lo han investigado 500,000 veces al presidente López Obrador. Creo que no lo mueve a él el dinero, lo mueve el poder, pero ese es otro asunto. Pero tú como morenista, como una gente que fundó el partido, que ha acompañado al presidente, ¿cómo te sientes en esta lucha en contra de la corrupción, ahora con el caso García Cabeza de Vaca y en general con estos primeros años del López Obradorismo? Mira, yo primero no coincido en que no se haya tocado el gobierno anterior, ni con el pétalo de una rosa. Ahí están los nombres, los dijo Carlos Lozoya, Rosario Robles, Juan Collado, pero por otra parte sí está lo que mencionas, lo que menciona Carlos, de la debilidad jurídica con la que se trabajan los casos, que yo creo que sí tiene nombre y apellido y que se trata del fiscal Gertz. Eso es lo que le correspondería a él, incluso por el diseño de nuestras instituciones. No es una responsabilidad presidencial. Responsabilidad presidencial es, digamos, orientar el entramado de poder a que se construyan esos casos que antes estaban vetados, pero alguien los tiene que construir jurídicamente. Esa tendría que ser la Fiscalía, y la Fiscalía no ha correspondido a este ánimo presidencial de lucha contra la corrupción. Ahí, pero no podría parte, hacer más el gobierno, Gibran, el gobierno federal, el Ejecutivo Federal, ¿no podría hacer más? Pues sí, podrían entregarle los casos a Gertz como los ha pedido, ¿no? Ya armados. Pero entonces, ¿para qué sirve el señor fiscal si no es para hacer eso que le corresponde según nuestras leyes? A la mera hora sí tendrían que reconocer que fue una mala elección. Por otra parte, la política del presidente López Obrador se basa, lo ha dicho muchas veces, en dos cosas. Una, su intolerancia personal a la corrupción, que impide que haya casos de gran corrupción en este gobierno. Yo creo que eso es un cambio fundamental. Pero el otro, y creo que sería más importante, es la ejemplaridad. En eso se ha fallado hasta el momento. No solamente porque no se ha construido mediáticamente, dice Paula que sí, yo en eso no estoy de acuerdo. Podemos hacer un rastreo y comparar, por ejemplo, con lo que pasaba con casos como el de Javier Duarte, con el de Baester Gordillo. En la actualidad ni se filtra, ni se discute, ni se orientan líneas editoriales hacia allá. Yo extraño las filtraciones, ya sea por enterarse del chisme, aunque sea de lo que pasa. En este gobierno no pasa eso, y esa falta de comunicación contundente reduce la ejemplaridad que puede haber en castigar a un político corrupto, o a un político directamente vinculado con la delincuencia organizada, que insisto, ya ha pasado antes. López Obrador tiene tan claro lo de la ejemplaridad que por eso ha hablado muchas veces de la importancia de que se consulte si juzgar o no a los expresidentes. Y aunque él se incline por el perdón, se trata ya en el acto mismo de la consulta de hacer un ejercicio ejemplar de ruptura con el pasado corrupto. Creo, sin embargo, que esto no se ha concretado. Por lo que se ve, puede ser que no se concrete aún ni con la consulta, que parece que no se va a realizar por falta de capacidad financiera del INE y de ganas de Hacienda de dar un presupuesto extraordinario para que se realice. Si estas dos cosas, si alguna de estas dos falla, creo que el legado anticorrupción del presidente López Obrador va a ser mucho menos potente de lo que él esperaría. Y era lo que se esperaba, es el gran tema, ese era el gran legado que podría haber dejado López Obrador, creo yo. Pero bueno, tenemos ya que ir concluyendo. Desde luego este caso de García Cabeza de Vaca va a seguir ahí presente. ¿Cómo concluiríamos, Paula Sofía? ¿Qué dirías como un último comentario? En realidad, más que de cómo va a seguir el caso de Cabeza de Vaca, creo que el caso de Cabeza de Vaca va a ser uno de los tantos casos como el de Lozoya, como el de Rosario, que vamos a seguir viendo aparecer a lo largo de este sexenio, y que tarde se van a, como dice Carlos, se van a terminar difuminando en el
alud de noticias, en el alud de otras cosas, los vamos a volver a sacar cuando convengan, que eso no quiere decir que se hayan resuelto, eso no quiere decir que retomo un poco lo que dice Gibran de este famoso libro del Big Bang de la corrupción, ¿no? Que dice que para empezar a inhibir la corrupción tenías que dar un gran golpe, ¿no? Creo que ese gran golpe ni se ha dado ni se va a dar. Y en este caso, pues ahora lo que me parece interesante es esta cosa extraña de la operación del gobierno, que es que desprecian que se metan controversias constitucionales, que desprecian que se metan acciones de inconstitucionalidad, que cuando un órgano constitucional autónomo les mete una acción de inconstitucionalidad es una gran crítica, y hoy ellos utilizaron exactamente la misma herramienta contra el Congreso del Estado de Tamaulipas, y que qué bueno, ¿no? Qué bueno que ahora sí están utilizando los canales jurídicos, y pues vuelve a caer otra vez todo en el peso de la Corte, ¿no? Más que pensar en cómo va a ser el desenlace político, vale mucho la pena ver todo lo que se está cargando en el contexto del transitorio de Saldívar, en el contexto de todo lo que hablamos la semana pasada en temas de Poder Judicial, que este tema también ya está en la Suprema Corte y pues vamos a ver cómo va a terminar definiéndose. Carlos, un último comentario. Nada más aquí agrego de lo que decía Paula. Yo veo muy tranquilo a Peña Nieto allí en España, disfrutando de su vida. No entiendo de qué vive. Bueno, podría uno sospechar de qué vive, ¿no? Pero digamos, vivir en el nivel de vida que tiene allá en Madrid, pues sí cuesta unos cuantos miles de euros al mes. En fin, cuando veo eso, digo, hombre, caray, o sea, López Obrador está ahí en la presidencia por ese sexenio tan corrupto que fue el pasado, y quien fue el jefe del Poder Ejecutivo el sexenio pasado, pues está tranquilísimo al parecer, Carlos. Vida de rey, dándose la vida de rey. Mira, a mí me gustaría retomar solamente 3 puntos muy rápidamente. El primero es el que mencionaba Gibran sobre la debilidad jurídica con la que se trabajan los casos. Estoy enteramente de acuerdo, pero creo que cometeríamos un error, digamos, circunscribiendo ese fenómeno solamente al caso de la Fiscalía. La verdad es que la debilidad jurídica de las decisiones que toma este gobierno es generalizada. No es nada más una cuestión del fiscal Hertz. Toda la cantidad de recursos que están esperando resolución y acumulándose en el Poder Judicial, pues me parece un testimonio bastante elocuente del desaseo jurídico generalizado que impera en este gobierno. Eso por un lado. Por el otro, también, bueno, retomar esta cuestión de la honestidad personal del presidente o esta supuesta ejemplaridad, pues claramente no es suficiente, ¿no? Para realmente poder generar resultados que volteen de alguna manera las cosas. Yo creo que lo que sí ha habido es otro tipo de ejemplaridad mucho más perversa. Creo que ha habido una ejemplaridad para asustar, para extorsionar, para disciplinar a cierto tipo de funcionarios, más que para hacer propiamente justicia. Hay muchos casos emblemáticos de ese tipo de ejemplaridad que, bueno, creo que estaríamos de acuerdo, es completamente contrario al tipo de ejemplaridad, pues, que esperaríamos en este caso, ¿no? En general también coincido, no veo el gran golpe contra la corrupción que se hubiera esperado, o los grandes golpes, o si queremos ir más allá de los golpes, que creo que se tendría que ser una aspiración, y ver más bien los procedimientos, las investigaciones, la construcción de capacidades institucionales. Yo no veo nada de eso. Lo que veo sí es un afán muy deliberado y sistemático de tratar de escenificar la justicia antes que de realmente impartirla. Gibran, aplaudo la autocrítica que hiciste hacia Morena y hacia el gobierno en el segmento pasado, de una persona, hay que decirlo, porque ya estabas con nosotros, que durante el sexenio del presidente Peña Nieto, aquí en este programa dijiste, el presidente es un ladrón. Lo dijiste, me acuerdo perfectamente, tú también lo recordarás. Y bueno, pues ahí sigue, ¿no? Tranquilo. Se tuvieron que ir contra un gobernador panista, no contra un gobernador del PRI. En fin, hijo, han salido muchos temas. ¿Cómo concluimos, Gibran? Bueno, primero que los mecanismos de la República funcionan. Hay ahora una disputa entre el gobierno federal, un Congreso estatal, va a llegar a la Corte,
creo que eso está hablando bien de esos mecanismos que desde luego a veces, que siempre se utilizan cuando uno piensa que es lo justo. Esa es la naturaleza de esos mecanismos, como apuntaba Paula. Ahora, yo no creo que los recursos ante la Suprema Corte sean testimonio de un desaseo jurídico generalizado, sino de una estrategia política que utiliza los tribunales para ir por ahí. Ha pasado en todo el mundo que los tribunales se utilizan como un resquicio de las élites para frenar algunos mandatos democráticos que no les parecen, y digo, están en su derecho de hacerlo. Creo que otra cosa que nos faltó decir es que hay también una cierta incapacidad entre los diputados federales de ambos bandos, que demostraron un pésimo debate. Creo que esas 6 horas se podían invertir mucho mejor en fundamentar que se trataba de delitos federales, que ellos están en el pacto federal y que una de las consecuencias es que se tienen que subordinar en los temas federales a lo que diga el Congreso Federal, y a eso se refiere el dar trámite como corresponde, que citabas muy bien en tu artículo de hoy. Y una última novedad, me parece la disolución moral del sistema de partidos mexicano y particularmente del PAN, que pretendía ser un baluarte ético durante mucho tiempo. Ya tiene un rato, sobre todo desde el sexenio de Fox, que dejó de serlo, pero ahora ni siquiera simulan. No hay ahí sí ningún atisbo de autocrítica y todavía se envuelven en la bandera de la democracia y del federalismo para proteger a personajes señalados, no de ahora, sino de hace mucho tiempo por investigaciones periodísticas y ahora también por investigaciones judiciales. ¿Sabes qué? Yo creo que Morena tendría que verse en el espejo del PAN, porque cuando el PAN llegó al poder se le llenó de oportunistas, muchos de ellos muy corruptos, y ahí es donde el PAN perdió ese compás, esa brújula ética que presumían, ¿no? Eso mismo le puede pasar a Morena, ¿eh? Por eso digo que hay una disolución moral del sistema de partidos mexicano. Sí. Sí, pero ahora el partido hegemónico, o el partido por lo menos gobernante, es Morena. Oigan, gracias Paula, Carlos, Gibran, muy buenas noches. Gracias. Buenas noches, Leo. Bueno, hacemos una breve pausa. Voy a platicar con el ingeniero Sergio Alcocer. Él es investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM, sobre cómo debe ser la investigación para ver qué es lo que pasó en el accidente de ayer, terrible accidente de ayer en el Metro Capitalino.